Nosotros entramos en esta generación en una etapa de apostasía total conforme a lo que Pablo explicó en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El tiempo de la apostasía previo a la aparición del anticristo. Quiero ahora llamar un poco al orden a la iglesia y un poco la atención al pueblo de Dios. Cuando un pastor se mantiene fiel a la palabra de Dios y enseña la doctrina correcta de nuestro Señor Jesucristo, este varón permanece en la fe. Pero si el pueblo entra en apostasía, el pueblo es el que va a tener el mayor problema. El pastor será librado de esa apostasía del pueblo por cuanto conserva la fe y la doctrina en Cristo y consagra su vida al Espíritu Santo. Pero el problema radica cuando el pastor entra en apostasía, y si el pastor entra en la apostasía, toda la iglesia es apóstata. Cuando el pastor se mantiene firme en la doctrina, la iglesia no es apóstata. Por más que todos los feligreses o miembros de la iglesia entren en apostasía, la iglesia no es apóstata porque el pastor se mantiene en la verdad. Y Dios puede limpiar toda la iglesia, sacando todas esas personas y trayendo personas nuevas para que el pastor le adoctrine en la doctrina correcta. Pero el problema radica cuando el pastor entra en la apostasía. Por tanto, cuando el pastor entra en apostasía, toda la iglesia es apóstata. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es rebelarse contra los principios bíblicos, contra la fe verdadera y contra la palabra de Dios. Cuando un hombre, una mujer que asiste a la iglesia comienza a decir, no, pero ¿por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué el pastor dice tal cosa o cual cosa, toca tal punto doctrinal y yo tengo que sujetarme y someterme? No estoy de acuerdo, no quiero, y comienza la crítica, comienza la murmuración, comienza la querella, comienza el disgusto, comienzan los celos y la persecución interna. Ahí el pueblo entra en apostasía, porque la apostasía viene de apostatar, que significa rebelarse contra los principios bíblicos. Pero el problema radica cuando el pastor entra en la apostasía y un miembro de la iglesia no va a poder cambiar la conducta, el temperamento y la forma de pensar y de expresarse de un pastor. Yo te aconsejo que si tu pastor entró en la apostasía, sal corriendo de esa iglesia. Y tú dirás, pero en el barrio todas las iglesias son apóstatas, porque cada uno sigue el camino que le parece y ninguno camina con Dios en el Espíritu Santo. Entonces, mi consejo es este, que tú hagas reuniones en tu propia casa, predicando la sana doctrina e invitando a familiares, vecinos, amigos y conocidos, pero solamente para que tú prediques la palabra de Dios, enseñes la doctrina de Jesucristo y ores por las personas. En tu casa no pedirás diezmos ni ofrendas, no levantarás ni diezmos ni ofrendas. ¿Por qué? Para que no se corrompa tu corazón. Porque el diezmo y la ofrenda era para los levitas, que estaban preparados para manejar el dinero. Tú no estás preparado para manejar dinero, te corromperás muy pronto y te apartarás de la fe y entrarás en apostasía y llegarás a ser un hereje si haces estas cosas, porque tu corazón se desviará. Porque la palabra de Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, y por causa del dinero muchos se extraviaron de la fe. Solamente tú levantarás ofrendas cuando haya una necesidad de algún hermano que esté pasando una necesidad, problemas de enfermedad, problemas económicos. Entonces te pondrás de acuerdo con tus hermanos y dirás, levantaremos una ofrenda por fulano de tal que está padeciendo y necesitando. Pero no levantarás ofrendas ni diezmos en tu propia casa. Las donaciones, los donativos que te quieran dar, los recibirás siempre y cuando sean de corazón. Que no haya doblez en tu corazón. Y aquel que te da, fíjate tú cómo está en su corazón.
porque tal vez te quieran dar algo para pedir a cambio otra cosa, algún beneficio, que tú lo pongas a pastorear, a predicar, a enseñar o en alabanza. Estas cosas corrompen el ánimo, corrompen el corazón y el espíritu, y se contamina el alma. Dios quiere que la iglesia vuelva a la fuente de la verdad, vuelva al aposento alto, a la búsqueda del Espíritu Santo, a la comunión con el Padre, en la dirección del Espíritu Santo y en sujeción a la palabra de Dios. Ahora voy a leer una palabra. Proverbios capítulo 29, versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un pastor se corrompe enseñando una doctrina diferente, toda la iglesia será arrastrada a esa doctrina y todos se convertirán en impíos y ninguno de ellos será salvo. Por eso te aconsejo que salgas corriendo de la iglesia en donde tú estás si el pastor no predica lo que está escrito, si no se sujeta a lo que está escrito, si no oye al Espíritu Santo, si no obedece al Espíritu Santo, si resiste al Espíritu Santo, apártate, apártate. Porque son muchas las iglesias apóstatas, muchas las iglesias que entraron en apostasía y en herejía. Vamos a la palabra. 29:12 de Proverbios. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un pastor atiende la palabra mentirosa, si un pastor abriga una doctrina diferente, si un pastor escucha a espíritus que no son de Dios, si un pastor no se sujeta a la palabra de Dios, si un pastor no hace conforme al agrado de Dios, apártate, porque te acarrearás condenación juntamente con él. Porque muchos son los falsos profetas que se han levantado en esta generación, tal como Jesús había dicho en Mateo capítulo 24, como Juan, en las cartas de Juan, el apóstol, había declarado que vendrían muchos falsos profetas también en el mundo. Y Dios está advirtiendo, el que no camina en rectitud, el que no camina en santidad, el que no camina en obediencia, el que no camina en sujeción a la palabra de Dios, el que no camina con el Espíritu Santo no va a ser salvo, porque Jesús envió al Espíritu Santo, no solamente para que tú hables en lenguas, no solamente para que recibas dones y talentos, no para que solamente recibas ministerios. Jesús te dio el Espíritu Santo para que tú estés sujeto a Él. Jesús te dio el Espíritu Santo para que le obedezcas, porque el Espíritu Santo te conduce a toda verdad, porque el Espíritu Santo te enseña y te revela las Escrituras y te dice cómo debes tú interpretar correctamente las Escrituras, porque el Espíritu Santo te despierta aún por la madrugada para enseñarte, porque el Espíritu Santo contrista tu corazón cuando tú pecas contra Él, porque el Espíritu Santo te conduce por camino de rectitud cuando tú te apartas del camino, porque el Espíritu Santo compunge tu corazón cuando tú haces cosas que a Él no le agradan. Y si tú no le obedeces, vas a entrar en el plano de la apostasía, si es que todavía, tal vez, no hayas entrado ahora, porque estás rehusando creer a la palabra de Dios. Y como dice en el libro de Santiago capítulo 1, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra nos salva. Si obedecemos la palabra, seremos salvos. Si no obedecemos la palabra, no seremos salvos. Hay muchas doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios, por cuanto desoyeron la voz del Espíritu Santo, porque no se sujetaron al Espíritu Santo. Y hoy las iglesias se convirtieron en apóstatas. Y ya no son más iglesias, son apóstatas. No se llaman más iglesias, son apóstatas. Lugares de apostasía y no de iglesias. Vuélvete a la fe genuina, vuélvete a Cristo, vuélvete a la doctrina verdadera de Jesucristo, vuélvete a la verdad, vuélvete al Espíritu Santo, porque no habrá salvación para los que abrazan otra doctrina diferente a la que ya está establecida, porque nadie puede poner otro fundamento del cual ya ha sido puesto. Jesucristo es el fundamento, su palabra es la verdad, tienes que vivir en esa verdad.